Bienvenidos a un estudio más. Quisiéramos darles una cordial bienvenida. Estamos en el día jueves y el título para el día de hoy es El engaño final de Satanás. Vamos a comenzar este estudio, pero sin antes poder comunicarnos con nuestro Creador. Ahí donde ustedes se encuentran, acompáñenos, vamos a orar. Vamos a tener una reverencia en la oración y quisiéramos que ustedes también lo hagan donde se encuentren. Padre bendito, tenemos un compromiso cada día y gracias por este momento, gracias por esta mañana. Acompáñanos y todo lo que hagamos el día de hoy sea de acuerdo a su voluntad. Abra la mente y el corazón de nuestro entendimiento. Le pedimos, Señor, que usted sea nuestro director y que usted nos dirija en este estudio. En su santo nombre queremos orar. Amén. Muy bien, nuestro tema para el día de hoy, el engaño final de Satanás. Tenemos una primera pregunta. ¿Qué fenómeno se observa cada vez más en estos últimos días? Vamos a ver cuál es el fenómeno que se observa cada día más en estos últimos días. Mateo 24, del verso 24 al 26. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El engaño es tan fatal que si fuera posible o si hubiera una posibilidad de engañar, también serían engañados los escogidos. Pero esa posibilidad no existe, entonces no son engañados los escogidos. Yo los he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Satanás tiene un ingenio de cómo poder engañar a los seres humanos. Y utilizará todo designio y prodigio para que la gente pueda creer en él. Muchos de ellos querrán ver en la profundidad y se encontrarán en serios problemas porque quedarán atrapados por él. Es así como Satanás ha utilizado su ingenio en todos los tiempos. Ha tirado el anzuelo para coger su presa y muchas veces lo ha cogido sin tener ningún problema. En esta oportunidad utilizará un último engaño para engañar a los seres humanos y muchos de ellos quedarán atrapados. Entonces, tenemos también el libro de Apocalipsis 13, 13 y 14. Algo interesante lo que nos dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el verso 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Un engaño sorprendente. Hace descender fuego del cielo. Si ustedes recuerdan, cuando descendió fuego del cielo, en su sentido espiritual, es en el año 31, cuando la iglesia apostólica para esos tiempos recibía el gran poder del Espíritu Santo. Se vuelve a repetir en su sentido desfigurado. Satanás hace descender el Espíritu Santo pero falso a la tierra y los seres humanos quedan muchos engañados. Por eso dice que engañaría, si fuese posible, a los escogidos. Gracias a Dios que no sucede esto. Entonces, engaña a los moradores de la tierra, ¿sí? Y hace que adoren a la bestia, a su representante único aquí en la tierra, que sería el papado. Muchos de ellos comienzan a adorar creyendo que la gran verdad está encerrada en ellos. Entonces, es por eso que necesitamos nosotros comprender y enterarnos que Satanás tiene un engaño. Y al enterarnos que él tiene un engaño, entonces nosotros empezaremos a prepararnos. Dice el Espíritu de Profecía, en el conflicto de los siglos, el último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas en contracimiento, dice,
se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Entonces, la Escritura será el que va a contrarrestar esos engaños. Aquel que haya estudiado y se haya preparado en el sentido espiritual, entonces podrá contrarrestar el gran engaño de Satanás, porque será tan grande que no se podrá distinguir, tendrá casi la misma, vamos a llamarle, la misma potencia que tenía el Señor Jesús en sus milagros, y que se verá como si fuera realmente los milagros de nuestro Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos ahí esta primera pregunta. ¿Qué fenómeno se observará cada vez más en estos últimos días? La respuesta: el gran engaño se desplegará ante nosotros. El gran engaño se desplegará ante nosotros. Es la respuesta para esta pregunta. Pero también tenemos una segunda pregunta. Cuando escuchemos, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, ¿cómo deberíamos responder? ¿Qué castigo permitirá caer finalmente Dios sobre Babilonia? Tenemos dos preguntas. Vamos a buscar Mateo 24, verso 23. Cuando alguien nos diga, el Cristo está en tal lugar, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cómo debería ser nuestra posición en ese momento de creer o de alguna manera desechar esos engaños? Entonces, en el capítulo 24, el verso 23 dice: entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. La Biblia nos aconseja que si alguien nos dijere, Cristo está en tal lugar, no lo creáis. Cristo no pisará esta tierra. Será imposible que Él pise, porque esta tierra está llena de pecado. Entonces Él lo único que hará es venir, y los ángeles vendrán con Él, y los seres humanos lo recibirán en el cielo, en las nubes. Entonces también dice: ¿qué castigo permitirá caer finalmente Dios sobre Babilonia? Apocalipsis 18, el verso 18, también nos dice lo siguiente. ¿Sí? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 18 y el verso 8 menciona el castigo sobre Babilonia. Vamos a leer el verso 8, dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que juzga. Entonces se viene la sentencia para Babilonia. Las plagas caerán sobre ella y no podrán resistir. Dice el comentario bíblico, página 1105, Satanás vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, haciendo grandiosos milagros, y los hombres se postrarán y lo adorarán como a Jesucristo. Se nos ordenará adorar a ese ser a quien el mundo glorificará como a Cristo. ¿Qué haremos? Es una pregunta. Satanás hará que glorifiquen y honren a un ser humano. Ese es el poderío que está dándose en ocasión en este tiempo. Satanás está infundiendo ese aliento para que muchos de los seres humanos adoren a un ser humano y lo mantengan en su posición como si fuera Dios. Eso es lo que dice el comentario bíblico. Entonces vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, y de alguna manera dice, hará grandiosos milagros, se postrarán y adorarán como a Jesucristo. Se nos ordenará adorar a ese ser. Entonces, eso es lo que sucede al principio, antes que Él se personifique como Cristo. Y luego, cuando Él se personifique como Cristo, entonces el gran halago, la honra que le darán, pues será a Él mismo, pues con ese gran engaño hará creer que Él es Jesucristo. Pero automáticamente será Satanás, y solamente se va a distinguir a través de las Sagradas Escrituras. Dice Testimonios para los Ministros, página 62, los hombres serán engañados y lo exaltarán a Satanás en lugar de Dios, y lo deificarán a Él, pero la omnipotencia
potencia se interpondrá, se pronunciará la sentencia contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte que la juzgará. El objeto de la predicación no es solamente transmitir información, no meramente convencer el intelecto. La predicación de la palabra debe dirigirse al intelecto e impartir conocimiento, pero debe hacer más que esto. Las palabras del ministro deben alcanzar los corazones de los oyentes. Entonces, dice Testimonio para Ministros que Satanás tiene pues engañado a una parte de los hombres y lo que quiere es tratar de encerrarles en esa oscuridad, pero el Señor vendrá y se va a manifestar con su omnipotencia. Y lo que debe hacer el ministro en este tiempo es dar el mensaje, pero que el mensaje impacte en el corazón y le haga ver su pecado y así poder arrepentirse antes que sea demasiado tarde. Entonces dice la pregunta, mira aquí está el Cristo, o mira allá, si alguien nos dijere, ¿cómo deberíamos responder? La respuesta es, no lo creáis, no lo creáis, o sea, no tengamos en cuenta eso, ¿no? Entonces no lo creáis. La segunda pregunta dice, ¿qué castigo permitirá caer finalmente Dios sobre Babilonia? Dice, sus 7 plagas postreras, ¿sí? Sus 7 plagas postreras. Entonces, tenemos entendido que ese gran engaño será fuerte y que si fuese posible engañará a los escogidos. Pero viene una sentencia para ellos, vienen las 7 plagas y debemos nosotros tener en cuenta que si nosotros aceptamos y seguimos en ese nivel de sistema y no salimos, entonces recibiremos esas 7 plagas. Entonces debemos cuidarnos de ese gran engaño porque Satanás va a personificarse de Cristo y muchos de los que no estén preparados lo creerán. Entonces, mis queridos hermanos, ese gran engaño final es tan poderoso que si fuese posible engañaría a los escogidos. Pero como no existe esa posibilidad, no serán engañados, serán reservados para la última hora a recibir en las nubes a nuestro Señor. Entonces, en esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, meditemos en ese gran engaño, sigamos leyendo las Escrituras y teniendo en cuenta que habrá grandes engaños y que serán pues dados cada momento y que nosotros seremos pues en algún momento atacados por esos engaños. Que Dios les bendiga en este día y que tengan en cuenta que estamos viviendo los últimos días. Un abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video el día de mañana. Bendiciones.